hermanos. Permítanme orar antes de comenzar con el sermón del día de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y porque en tu providencia, Señor, tú guardas a tu pueblo y porque nosotros tenemos una esperanza gloriosa en tu segunda venida, Señor. Ayúdanos a tener paciencia y a perseverar en la fe hasta tu regreso, en el cual tú harás justicia, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Hace un tiempo ya desarrollamos una enseñanza sobre el tema de la paciencia y la perseverancia de los santos y ha ido creciendo hasta convertirse en el sermón que hoy vamos a exponer. Vamos a usar como texto base la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11. Voy a leer en la versión de la Reina Valera actualizada. El texto dice así: por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tened vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no murmuréis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez ya está a las puertas. Hermanos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Habéis oído de la perseverancia de Job y habéis visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Creo que a primera lectura se ve que hay un juego de palabras que iluminan todo el texto y es paciencia, paciencia, paciencia. Aparece espera en la introducción y aparece perseverancia y perseverancia. Pero esas dos palabras se unen en una sola cosa: esperad la venida del Señor. El juez ya está a las puertas. Como introducción del tema, quiero que leamos un himno que no está en nuestro himnario, es de William Cowper. Voy a leer solo un fragmento al inicio y al final podemos leerlo completo. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos maduran con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. El pastor John Piper, en uno de sus libros hablando sobre la paciencia y la impaciencia, dice que la impaciencia es una forma de incredulidad. Y explica que es una forma de incredulidad porque es lo que sentimos cuando comenzamos a dudar de la sabiduría de los tiempos de Dios o de la bondad de su dirección. Paciencia hasta la venida del Señor. Con esta exhortación de Santiago y con este himno de base, vamos entonces a trabajar hoy sobre tres virtudes esenciales de la vida cristiana o de la vida de fe: la paciencia, la perseverancia, la esperanza. Nosotros sabemos que el concepto bíblico de paciencia nos lo muestra el Antiguo Testamento sobre Dios en el texto de Éxodo 34, versículo 6, donde dice que Dios es más majestuoso, en su bondad limita su justa ira, como en su obra de salvación por Israel. El Señor tiene paciencia con el pueblo a lo largo de todo el peregrinaje por el desierto, tiene paciencia con la fragilidad del hombre. Y a partir de ese atributo, Romanos, en el capítulo 3, versículo 25,
nos exhorta el apóstol. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque Dios en su tolerancia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Así que como Dios ha pasado por alto nuestros pecados, ha tenido paciencia con nosotros, después Dios nos dice que nosotros debemos ser pacientes los unos con los otros. De esa misericordia que hemos recibido debemos dar de gracia. La paciencia entonces es un atributo de Dios, que por su gracia Dios nos comunica para que nosotros también tengamos paciencia y confianza en su gracia de que Él va a regresar. El texto de Santiago tiene un contexto que quisiera que pudiéramos brevemente analizar. Hay varias situaciones que se están presentando en la epístola. Santiago denuncia pobres que eran explotados por los ricos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 6. Denuncia personas que dentro de la misma iglesia eran discriminadas por otros. Él dice, si llega algún rico, le dices, siéntate aquí. Si llega alguien con un vestido muy humilde, le dices, siéntate ahí en el suelo o donde puedas. Santiago denuncia que no se ayudaba al pobre, que no se tenía misericordia. Él decía, el hermano viene contra ti con necesidad y tú le dices que el Señor te lleve y te bendiga, pero no le provees para sus necesidades. El texto de Santiago dice que en la misma iglesia habían guerras y conflictos de unos con otros, en el capítulo 4, el versículo 5. Por todas estas situaciones, Santiago instruye a la iglesia, es decir, a los pobres, a los maltratados, a los despreciados, a los que sufren con esa actitud de persecución, porque la iglesia también estaba siendo perseguida, a todos aquellos que estaban atravesando diversas pruebas, y les dice que perseveren y que tengan paciencia. Para eso, el texto de Santiago usa el ejemplo de Job. Nosotros vemos en el texto de 5:10 de Santiago que él va utilizando como ejemplo los profetas y Job. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción los profetas que hablaron en el nombre del Señor. También nosotros hemos de tener esa paciencia. Versículo 11, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job. Entonces nos habla de la paciencia de los profetas, nos habla de la paciencia de Job. Eso nos hace ver que uno de los temas importantes de este fragmento es la paciencia. Ahora, ¿qué ha dicho Job sobre su propia experiencia? El texto de Job en el capítulo 5. Quiero que vayamos al libro de Job. Capítulo 5, versículo 7. Porque el hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. Entonces, parte del ejemplo de Job es que nosotros como creyentes debemos tener la certeza de que mientras estemos peregrinando en esta tierra, padeceremos, sufriremos. Hay una certeza del sufrimiento que Job expresa en términos poéticos, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Así como el fuego produce chispas de su propia naturaleza, así el hombre caído nace para la aflicción. Pero ante esto, nosotros debemos recordar las palabras del Señor cuando dice
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y es el tema de la confianza en el Señor, la confianza en que Él hará justicia. Es lo mismo que nos dice Santiago cuando le dice al pueblo, esperen. Esperen porque el juez ya está a las puertas. Eso nos va uniendo que la esperanza de la que está hablando Santiago es la esperanza en la segunda venida del Señor, cuando el Señor hará perfecta justicia. Pablo también nos advirtió en Hechos 14:22, voy a leer las citas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren lo que está diciendo, nos es necesario a nosotros que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo también nos habla de las aflicciones que tuvo que enfrentar por el Evangelio en sus cartas. Santiago, entonces, consciente de todo esto, entra a explicarles a esta iglesia la necesidad de la paciencia y de la perseverancia. ¿Cómo fundamenta Santiago este tema de la paciencia y de la perseverancia? Con el tema de la segunda venida del Señor. Este es el fundamento de la esperanza y de la paciencia cristiana. Este es el fundamento de la perseverancia del Hijo de Dios. Santiago nos llama a mantenernos en la perspectiva de que hemos de tener paciencia. Esta paciencia aparece en el versículo 7 que leímos. Por tanto, hermanos, sed pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. En el versículo 8 otra vez dice, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones hasta la venida del Señor. Y el versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad que el juez está a las puertas. Esa es otra referencia de hasta la venida del Señor. Pero ¿por qué introduce el tema del juicio en el contexto del llamado a la paciencia? Porque él está diciendo, hermanos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros algún día estaremos frente al Hijo de Dios. Así que cualquier injusticia que haya sido cometida, cualquier acción deplorable de la humanidad, ese día Dios pedirá cuentas. Eso también es un llamado a que la iglesia no esté pensando en la venganza, no esté pensando en que mientras estemos aquí tendremos total retribución. De hecho, Pablo dice en Romanos 8:18, pues las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. ¿Cuándo? Cuando el Señor vuelva. Primera de Pedro también nos dice que nuestra fe ha de ser sometida a prueba por medio de la aflicción para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El tema de la segunda venida es entonces la fuente de la esperanza cristiana, la fuerza para la perseverancia y para la paciencia en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Para enseñarnos a esperar con paciencia, Santiago usa un ejemplo de los campesinos de su época. Él dice, el ejemplo del labrador, aguardando con paciencia hasta que vengan las lluvias. ¿Qué quiere decir eso? En el mundo antiguo, en esa zona geográfica del país, llovía 2 veces al año. Había unas primeras lluvias, después habían otras segundas lluvias. Esas eran antes de recoger los cultivos. De tal forma que esas 2 estaciones de lluvias tenían que ser muy perfectas, porque si llovía antes, el cultivo
se dañaba. Si llovía durante el cultivo, también se dañaba. O sea, debía ser ese periodo de lluvias muy preciso. Y él les está llevando a decir, ¿quién es el que controla esas lluvias? El Señor. Él es el que ordena la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y ese argumento va dirigido hacia la paciencia. La paciencia es el resultado de confiar en el justo juicio de Dios. En 5:9, miren cómo lo presenta Santiago. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Otra traducción dice, no murmuréis. No murmuréis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad que ya el juez está a las puertas. El fundamento de la paciencia entonces es confiar en el justo juicio de Dios. Debemos tener paciencia hasta la venida del Señor, confiando en su justicia. Todo lo que antes Santiago ha denunciado, la persecución de la iglesia, el favoritismo dentro de la iglesia, el olvidarse del pobre, todo lo que él ha denunciado hasta ahora, les está hablando a ellos y dicen, esperen. El asunto no es de quejarse, el asunto no es de comenzar a murmurar unos contra otros. El asunto es de que miren que un día todas las acciones de los hombres serán puestas delante de Dios. La murmuración entonces es una manifestación de impaciencia, es una manifestación de descontento. Pero Santiago no los pone frente a lo horizontal. No es quejarse de las acciones del hombre, es esperar a que Dios haga justicia. Tenemos paciencia a pesar de la adversidad cuando creemos en la bondad de Dios, en la soberanía de Dios y esperamos al momento en el que Dios haga justicia. Pablo había dicho, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Es lo mismo que Santiago está diciendo. Mirad, el juez ya está a las puertas. No murmuréis entonces unos contra otros. El asunto no es de quejarnos unos contra otros. No podemos permitir que en nuestro corazón brote alguna raíz de amargura que contamine nuestro corazón y que además de eso comencemos a esparcir esa murmuración en medio del pueblo, creyendo que eso es lo que va a solucionar las diferencias o los conflictos. Ahora, esto no quiere decir que nosotros debemos dejar de expresarle nuestras inquietudes, dudas y temores al Señor. Para eso hay un libro completo en la Biblia, las Lamentaciones. ¿Se acuerda? Así que el asunto no es de que nosotros no podamos expresarle al Señor nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro miedo. El asunto es que en esas expresiones no puede ir un lenguaje que implique quejarnos contra Dios como si Dios estuviera obrando alguna injusticia contra nosotros o como si Dios fuera el culpable o comenzar a hablar mal del hermano sin tener en cuenta que el Señor es quien hará justicia. A veces en esas expresiones de crítica y de queja, lo único que se esconde es un espíritu de reivindicación y de revancha. Hiciste algo mal contra mí, entonces yo me desquito dañando tu buen nombre y hablando mal de ti. Pero Santiago insta a que la iglesia mire, dice, no, esa no es la actitud, no es comenzar a hablar unos contra otros. Es esperar en la justicia de Dios, es tener paciencia hasta que el Señor, Él mismo, ponga de manifiesto todas esas cosas. Ahora, eso tampoco quiere decir que nosotros dejemos
de apoyarnos en el hermano, porque el mismo Santiago en el versículo 16, miren lo que dice. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces Santiago tampoco está diciendo, no puedes comentarle ninguna de tus luchas o ninguna de tus dificultades a un hermano. Por lo que uno ve aquí entonces, Santiago lo que está es corrigiendo cuando esas inquietudes son más bien una expresión de la amargura de nuestro corazón, que expresa también una desconfianza en Dios. Dios, no me estás haciendo justicia. Dios, no estás haciendo lo que yo esperaría que hicieras en este momento, ya de inmediato, hoy mismo. Yo espero que tú pongas en entredicho a todos los que hablaron contra mí. Quizás eso tarde muchos años en suceder. Y el Señor dice, ten paciencia. Incluso quizás eso no suceda en esta tierra. El Señor te dice, ten paciencia. El día que yo vuelva, todas las acciones humanas estarán delante del Santo Hijo de Dios. La paciencia entonces es el fruto de confiar en la soberanía de Dios y en su amor por nosotros. ¿Qué dice Santiago? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros debemos tener paciencia y perseverar? El final del versículo 11 dice, y habéis visto el resultado del proceder del Señor. ¿Con quién? Con Job. Habéis visto lo que pasó al final, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Así que murmuramos cuando nuestras quejas implican una negación de la compasión y de la misericordia de Dios. Dios, mira lo que me pasa. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso no estás teniendo misericordia de mí? ¿Acaso yo merezco sufrir? Yo soy bueno, yo te sirvo. ¿Por qué tú haces esto contra mi vida? Eso es lo que Santiago está diciendo. Cuidado. En todo lo que le pasó a Job, Job nunca dijo, Señor, tú tienes la culpa. Pero sí vemos el ejemplo de su esposa. Maldice a Dios y muérete. Y él dice, ¿acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no también las aflicciones y el dolor? Y a pesar de eso, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, y él más adelante dice, porque yo sé que con mis ojos he de ver a Dios. Esa es la esperanza cristiana frente a cualquier situación. Tenemos una esperanza. Toda la justicia de Dios será manifestada un día, un glorioso día. El Señor en su soberanía puede escoger, castigar algunos pecados de los hombres en esta tierra. Pero muchos de ellos, la mayoría de ellos, no serán castigados en este mundo. Así que cuando eso suceda, no pensemos, al impío le va bien. El rico no pagará por todo lo que ha hecho contra los pobres. No pensemos que las ofensas quedarán sin ninguna retribución. Lo que el texto está diciendo es, el Hijo de Dios es el que dará esa retribución. Y eso es lo que nosotros debemos esperar. El texto nos está diciendo, Dios es soberano. En un sentido, hoy estamos en las primeras lluvias. Algún día vendrá la segunda lluvia. En esa segunda venida el juez vendrá. Por eso Santiago habla aquí de el juez. Para nosotros es un motivo de esperanza. Dice, confiad, persevera, espera, ya está cerca la venida. Pero para todos aquellos que actuaron contra la iglesia, Santiago le está hablando a la iglesia y diciéndoles, esperen, el juez ya está a las puertas. Él es quien va a hacer justicia. Él es compasivo y misericordioso con nosotros.
Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros no confiamos en la soberanía de Dios, estamos desconfiando también de su amor, de su misericordia, de su compasión. Eso es una raíz de incredulidad. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es muchas veces una crítica vedada al Señor. A mí no debería pasarme esto. ¿Por qué a mí si yo soy bueno? ¿Por qué a mí si yo sí hago? ¿Por qué a mí si yo voy todos los domingos? ¿Por qué a mí si yo ayudo? En fin. Pero el Señor dice, todo tendrá una explicación, pero no en este momento ni en esta etapa de la historia. Dice, eso lo sabremos cuando Él venga. Hoy, ¿qué sabemos? El trato del Señor con nosotros es de compasión y de misericordia. A pesar de que ese trato incluya dolor, como ocurrió con Job, incluya sufrimiento, como ocurrió con los profetas, que tuvieron persecuciones, pasaron hambre, desnudez, en fin. Por eso, como decía el pastor John Piper, la impaciencia es una forma de incredulidad. Es creer que nuestros tiempos son mejores que los de Dios. Es creer que ahora y ya debería haber Dios actuado. ¿Por qué se tarda? Ya debería haber llegado la segunda lluvia, la de bendición y prosperidad y todo lo demás. Y el Señor dice, no, es en mi tiempo, no en el tuyo. Soy yo el que controlo cómo va a suceder todas las cosas. Recuerden que la soberanía de Dios tiene un aspecto de oscuridad para nosotros. Y por eso Santiago usa un ejemplo del labrador. ¿Qué puede hacer usted? Labra la tierra, introduce la semilla. Pero ¿cómo crece y se desarrolla la semilla? Eso es un misterio. Nadie lo sabe. ¿Por qué cultivamos y muchas veces se daña la semilla? Hay un tiempo donde lo único que puede hacer el labrador es esperar en Dios a que Él haga germinar la semilla. Punto. No puedes hacer nada. Cualquier cosa que hagas puede dañar lo que ya has trabajado. Dios te dice, debes esperar. Así que el brote de la semilla no está en el control del labrador. Y la lluvia sí que menos. Señor, que llueva hoy que se va a dañar la cosecha. Y eso está en las manos de Dios. No puedes hacer absolutamente nada. Nadie puede mover la mano del Altísimo para que llueva o para que no llueva. Eso es un ejercicio y potestad de la soberanía de Dios. El tiempo de las lluvias, Dios lo escoge, no nosotros. Es una forma como Santiago les dice, esperen. El tiempo del juicio, Dios lo escoge. El día que las acciones, que los frutos malos de la gente mala brote de la tierra y se vea claramente, Dios lo escoge y Él lo ha determinado. Algún día el Señor hará una justicia duradera y permanente. Mientras tanto, ¿a qué nos llama Dios? A que confiemos. El Señor es muy compasivo y misericordioso. A que esperemos en su justicia. A que esperemos su venida. Pero ¿cómo se expresa la incredulidad en nuestros corazones muchas veces? Cuando nosotros hacemos ciertos planes y todo tiene un orden perfecto y después de esto viene esto y después de esto viene esto y a fin de año todo solucionado. Y llega el fin de año y todo patas para arriba todavía. ¿Pero qué pasó? Señor, ¿por qué no hiciste como yo había planeado? Ya se está acabando el año y yo no veo los resultados.
Esa es una expresión de nuestra incredulidad. ¿Por qué? Porque inició con la incredulidad de creer que nosotros controlamos el desarrollo de nuestra historia. Es como el rico insensato, iré y haré graneros y todo, y voy a planear todo esto. Y la palabra del Señor, mañana mismo no vas a estar en esta tierra. Y todo lo que has construido y todas las riquezas que tienes, ¿de qué te van a servir? Este hombre creyó que su vida estaba en sus manos, que él era el Señor y soberano sobre su propia vida, que él hacía todos los planes y decía, como yo sé que llueve en tal fecha, entonces, y el Señor dice, no, solo yo sé eso porque yo soy el que determino si eso va a suceder así o no. La lluvia, la vida, la muerte, nuestro tiempo en esta tierra, todo está en las manos de un Dios providente. ¿Por qué eso nos da confianza a nosotros los creyentes? Porque nosotros sabemos que es un Dios bueno, que es un Dios que nos ama, que es un Dios compasivo y misericordioso, que ha tenido incluso paciencia con todas esas expresiones de nuestra incredulidad, de querer controlar lo que no controlamos. Hay un solo Dios que controla los cielos y la tierra y todas las cosas, y no hay ninguno de nosotros. La ilusión del control debemos dejarla de lado, porque también esa ilusión del control lleva a otro pecado junto con esto, y es la ansiedad. Señor, ya debería haber pasado esto, y queremos jalar los tiempos del Señor. Y cuando no podemos hacerlo, entonces, ¿qué hacemos? Nos quejamos, murmuramos. Miren, si llueve es el amor y la misericordia de Dios. Esa lluvia es la expresión de la gracia del Señor. Pero como nosotros teníamos algún plan muy importante, llovió y ahora voy a salir y llegar tarde. Y comenzamos a renegar de la mano de Dios. Y no vemos a veces eso. Ahora era más importante eso, pero el Señor tiene otros planes. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a su soberanía y a su voluntad, no Él. Él es quien decide. Otro pecado asociado a eso, la ira. Cuando no nos salen las cosas como tenemos planeado, estallamos. Nos impacientamos. Lo que dice Santiago, y comenzamos a murmurar. Que si tú no hubieras hecho esto, y comenzamos a culpar a todo el mundo. No vemos la providencia de Dios en las cosas más pequeñas. Si llovió o no llovió, si amaneció nublado o no amaneció nublado. Todo está en las manos de Dios. Nosotros no estamos en el control de nada. Dios controla todas las cosas. Y lo peor de todo eso es que queremos salir de esa dificultad que muchas veces por nuestra impaciencia y nuestra imprudencia causamos ya, inmediatamente. Creemos que debemos o que oramos y que el Señor tiene que salir a nuestra voluntad. Y resulta que el Señor dice, no, yo haré justicia cuando yo lo decida. Incluso cuando Romanos habla, dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero también cuando Él quiera hacerlo. El día que a Él le plazca hacer ese juicio. Por eso la impaciencia también es una desconfianza implícita en la sabiduría de los tiempos de Dios. Él sabe cuándo es mejor. Él sabe cuándo es mejor para nosotros. Nosotros consideramos muchas veces que nuestro reloj funciona mejor que el de Dios. Señor, ya te estás tardando. Esa es una expresión de nuestra incredulidad. Señor, pero tú prometiste y yo no veo. Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no sucede esto, ya no sucede otro? Miren,
Muchas veces en nuestra incredulidad creemos que Dios llega tarde. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió? Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Dice, no, él tenía que morir para que la gloria de Dios fuera manifestada. Algo que nosotros en nuestra organización era mejor que no muriera, Señor. ¿Por qué hacerlo pasar por eso? El Señor dijo, no, ese era el propósito de Dios, que muriera. Algo que a nuestra mente nos retumba. No. Es mejor que nadie sufra, es mejor la felicidad, es mejor el placer aquí y ahora. Diferir hacia el futuro, no. Pero el texto de Santiago nos llama a esperar el precioso fruto de la tierra. Dice, aguardando con paciencia hasta las lluvias. El precioso fruto es lo que el Señor ha determinado. El labrador entonces se convierte en un ejemplo de lo que el creyente debe imitar, la paciencia. Ahora, la paciencia nos lleva a valorar realmente que el fruto es el resultado de la obra misteriosa de Dios. Cuando sale el fruto de la tierra, lo que se ha cultivado, nosotros debemos ser conscientes de que Dios es el que nos da el pan de la tierra. Desde Génesis eso es así. Dice, yo te daré de la tierra el alimento. No es algo que nace de forma natural. También ahí hay una gracia de Dios. A veces nosotros damos las cosas por sentado porque creemos que todo se rige por unas leyes que son siempre iguales y no vemos ahí la mano de Dios. Cultivamos y por lo general tenemos un fruto, pero ese por lo general no es porque siempre acontezca así, sino porque siempre Dios lo hace. Pero el día que el Señor lo quiera, aunque sembremos, no habrá cosecha. ¿Recuerdan el juicio de Dios muchas veces contra Israel? Dice, cosecharás pero no segarás, otro comerá del fruto, porque yo no te lo voy a conceder a ti. El precioso fruto de la tierra es un don que el Señor nos da. Y la justicia es un don que Él nos da. Por eso en el himno de Cooper Él dice que debemos esperar que el misterio de Dios se desenvuelva. Y Él hace una expresión cuando dice, Dios es su propio intérprete. Solo Él lo sabe. El labrador espera. En Palestina llovía en octubre y en noviembre y después volvía a llover en marzo y en abril. Si las lluvias se retrasaban o se adelantaban, se perdía la cosecha. De tal forma que el campesino solo podía confiar en que Dios hiciera lo que solo Dios podía hacer. Nótese que el labrador ara la tierra, esparce la semilla, pero después, ¿qué le queda? Esperar. No puede hacer más nada. Él no puede jalar los días para que corran más rápido. Él no puede jalar la lluvia para que llueva. Pero eso no nos es tan fácil para nosotros hoy, acostumbrados al microondas y a las cosas inmediatas. El fruto de la tierra, no, yo voy al supermercado, lo meto en el microondas y ya. No, todo tiene un proceso y una preparación. Tenga en cuenta que de esa cosecha dependía el sustento de la familia de ese campesino. Lo que él estaba esperando era para la propia subsistencia de su vida y la de su familia. Así que cuando el Señor provee, Él es compasivo y misericordioso. El propósito de Dios se va desarrollando hora tras hora, día tras día. Por eso nosotros debemos confiar en Dios. La paciencia es el fruto de confiar en el propósito del Señor. En el 5:11 nos dice,
Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor. En la Reina Valera actualizada dice, habéis visto el propósito final del Señor. Habéis visto que Dios no actúa sin un propósito. Todo sufrimiento, toda dificultad, toda adversidad tiene un propósito de parte de Dios. El que haya lluvias tiene un propósito, el que no haya lluvia también tiene un propósito. Nosotros no podemos atribuir ningún despropósito a Dios. No podemos en nuestra amargura, en nuestro enojo, desconocer que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. La paciencia nos ayuda a entender que aún el desierto por el cual Dios atravesó al pueblo tenía un propósito. A nosotros el dolor como forma de aprender nos parece algo inaudito, pero el Señor ha escogido que su pueblo padezca muchas veces para ser conformado a la imagen de su Hijo. Hay un poeta, Jorge Luis Borges, que decía, con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas. Solo cuando nosotros aprendemos a confiar que los tiempos del Señor son mejores, entendemos que hay algunas cosas que requieren un proceso y que debemos esperar a que ese proceso se lleve a cabo como debe ser y de forma natural. No comenzar a querer jalar los tiempos, como Ismael, que no esperó el tiempo como Abraham, que no esperó el tiempo del Señor y la bendición, entre comillas, de Ismael, se terminó en una guerra que persigue al pueblo hasta los días. En Isaías, en el capítulo 30, al versículo 15, el Señor dice, en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Quietud y confianza es lo que el Señor le pide al labrador. Hay que esperar. Comprender el propósito de Dios entonces nos ayuda a esperar. Dice, habéis visto el propósito del Señor. Nosotros hemos visto lo que Dios hizo con Job. Y que la queja no es opción, que la queja no es la forma como el Señor nos llama a que afrontemos las dificultades. El libro de Job termina con las bendiciones de Dios, pero la mayor bendición que tuvo Job no fueron la restauración de sus posesiones materiales, sino que Job termina diciendo, de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven, ahora yo te conozco como antes no te conocía. Pero para que esa transformación sucediera, tuvo que pasar todo el dolor, pérdida de sus posesiones, hijos, etc. ¿En qué se basa toda la experiencia de Dios? En conocer el carácter de Dios. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Ese es el tema. Las Escrituras nos enseñan que esos atributos siempre están en el Señor. El Señor es absolutamente soberano. Dios es infinitamente sabio y Dios es muy compasivo y misericordioso. En su absoluta soberanía, Él determina lo que hemos de padecer en esta tierra. En su absoluta sabiduría, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y en su amor y misericordia, ningún dolor hace que Dios sea o pierda el amor que nosotros tenemos o que nosotros debemos tener hacia Él. Dios en su amor desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría, Él siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Y en su soberanía, Él tiene el poder para hacer que suceda. Ese es el principio del creyente. Basado en todo eso, el Señor nos llama a perseverar. ¿Perseverar en qué? Cuando el texto de Santiago dice, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. A pesar de la adversidad,
A pesar de la batalla, a pesar de que la carrera sea extenuante, Dios nos dice, sé paciente y persevera. Exhorta con toda paciencia, dice Pablo a Timoteo. Sé perseverante y soporta las aflicciones. Segunda de Timoteo 4:5. Miren la unidad. Sé perseverante y soporta las aflicciones. Debemos afrontar esas aflicciones con paciencia y con perseverancia. Paciencia, ¿por qué? ¿Recuerdan la analogía de Pablo sobre la carrera? Pues no se trata de la carrera de los 100 metros planos. Se trata de una maratón larga, extenuante, en la cual nosotros debemos ser pacientes. Yo recuerdo una vez que competí en una maratón de esas y uno hace la novatada de salir a toda velocidad. 10 kilómetros y uno cree en su ignorancia que si corre más rápido que el resto va a ganar porque va adelante. Pero resulta que el asunto es más de paciencia. Hay que mantener un ritmo estable, perseverante hasta que se acaben los 10 kilómetros. Cuando uno comienza así, por lo general cuando lleva el primer kilómetro va viendo que todo el mundo como que lo va pasando y dice, miércoles, pero ¿qué sucede? Así muchas veces actuamos nosotros en nuestra impaciencia. Creemos que podemos acelerar el tiempo de Dios, que corriendo más rápido llegaremos antes a la meta. Pues resulta que la meta es la segunda venida del Señor y esa ni la podemos adelantar, ni la podemos manipular, ni nada de eso. El Señor nos dice, ve con perseverancia y ten paciencia. Nosotros debemos procurar mantener una marcha estable y persistente, pero nosotros no vamos a cambiar los tiempos del Señor. Dios tiene en su mano el mundo y todo lo que ha de suceder. Pero hermanos, nosotros debemos ser perseverantes ¿en qué? En nuestra esperanza, en que esperamos en Dios. ¿Cuál es esa esperanza? Que un día el juez justo concederá a su pueblo la resurrección de los muertos. En esa confianza debemos perseverar hasta el final. Pablo dice a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, recogeremos la cosecha, si no desmayamos. La invitación es también a la perseverancia, como lo dice el himno. Aunque ahora el capullo parezca amargo, el fruto se verá después. Nosotros tenemos que tener confianza en que aunque el capullo hoy sepa amargo, dulce será la flor. Quiero terminar leyéndoles todo el himno con el que iniciamos. Dice, Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Santos temerosos, cobrad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están hinchadas de misericordia y se abrirán con bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos maduran con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad yerra con seguridad y escudriña en vano su obra. Dios es su propio intérprete y es Él quien la da a conocer. Oremos, hermanos.